Buenos días, apreciados amigos que me escuchan. Sean todos bienvenidos a este estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy, en el estudio del Evangelio Eterno, tenemos el tema número 15 y se titula Las bodas del Cordero. Jesucristo viene pronto. Eso todos lo predican y todos lo dicen. Pero en realidad, como en el tema pasado lo vimos en la iglesia Laodicea, que es el último tiempo que se está viviendo. Y estamos al borde de comenzar el séptimo milenio y por tanto el Señor Jesucristo está llamando. Está a la puerta de las congregaciones, está a la puerta de la iglesia, llamando por saber si alguno oye su voz. También nos envía a las salidas de los caminos, a que invitemos, porque los que han de ser salvos han de salir para formar ese pueblo preparado que Cristo Jesús viene a buscar. Porque Cristo Jesús viene por su novia. El Padre Celestial ya está preparado para celebrarle las bodas al Cordero, a su Hijo amado. Él lo casará con su pueblo, su novia. Alabado sea su santo nombre. Vamos a estudiar una parábola que la encontramos en el capítulo 22 de Mateo, el versículo 1 en adelante, del 1 hasta el 14. Esta parábola se titula La fiesta de bodas. De eso se trata, de la fiesta de bodas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Vamos a leer esta parábola como acostumbro y luego vamos a ir versículo por versículo estudiándolo, explicándolo, analizando lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos dice y cómo nos insta a que nos preparemos para su venida, para que lo esperemos, pero preparados, no de cualquier manera como muchos piensan. Leamos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza, y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo,
¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta es la palabra que Dios nos habla. Y estos son consejos que Dios nos da para que estemos apercibidos, para que estemos cuerdos de que el Señor Jesucristo viene y viene a la hora que no pensemos. Y por eso tenemos que estar plenamente preparados, dispuestos a que si fuere mañana su venida, salir a recibirle. ¿Acaso si fuera mañana si llegara mañana, si su venida fuera mañana, tú estarás dispuesto a salir con sus brazos abiertos a recibir al Señor Jesús? Pues fíjese que la hora nadie la sabe. Y en muchas partes encontramos que Él nos dice que viene a la hora que no pensemos, a la hora que no estamos esperando. Por eso tenemos que estar preparados. Vamos a ir tratando de comprender mejor lo que leímos hace un breve momento. El versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ese rey representa a nuestro Padre Celestial y su Hijo, por supuesto, Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, este rey está dispuesto a hacerle las bodas a su hijo, a casarlo con su iglesia, su novia. Qué hermoso. Bueno, pero entonces aquí resulta que él manda a llamar los convidados, versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué hicieron? ¿Contentos los recibieron y se arreglaron para irse a las bodas? No. Resulta que la palabra dice que no quisieron venir. ¿Y por qué no quisieron venir? Raro. Ya estaban convidados, ya les había dado la invitación. Ahora van los siervos a decirle, ya llegó la hora, vamos. Pero dijeron, no queremos ir. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas del Cordero. Todo está listo. El tiempo está cumplido. Ya nos dio el mensaje y los mensajes que tenía que darnos. Ya Jesucristo vino y nos dejó muy bien explicado cómo es que tenemos que prepararnos y estar listos y dispuestos para ir con Él. Entonces, ya ¿qué más falta? Nada más. Todo está listo. Nos está llamando. En el tema pasado vimos que Él está a la puerta, llamando, a la puerta de las congregaciones, a la puerta de la iglesia. Él está llamando
para ver si le abren, para ver si lo escuchan. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Está afuera, está llamando, porque adentro no hay sitio para él. La manera como se está dirigiendo estas iglesias no es un sitio agradable donde Cristo Jesús pueda estar. Está afuera y llama a ver si alguno oye su voz. Si alguno oye su voz, ese alguno que oye su voz es aquel que oye su palabra, que estudia su palabra, que lee y pide al Espíritu Santo entendimiento de lo espiritual de la palabra de Cristo. Ese es el que oye su voz. ¿Cuánto tiempo estás sacando tú para estudiar la Biblia? ¿Cuántas veces has repasado el Nuevo Testamento para conocer a su Creador, a su Hacedor, a su Salvador? ¿Cuánto tiempo dedicas cada día para conocerlo a Él? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuántos días haces ayuno para que el Espíritu Santo le pueda guiar y le pueda revelar el entendimiento correcto de lo espiritual? Esa es la preparación para estar un día en la fiesta de bodas del Cordero. Esa preparación tenemos que tenerla todos los días, sin faltar. Pero dice que todo está preparado. Vuelvan a llamar. Volvió a enviar. Insiste en llamando. Por medio de los que predican en verdad la verdad del Evangelio, Él los llama. Pero, ¿qué pasa? Que no queremos ir. Estamos muy ocupados. ¿En qué estamos tan ocupados? ¿Por qué estamos ocupados que no queremos aceptar la invitación de Cristo? Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Están ocupados en la labranza y en los negocios. ¿Cuál es la labranza? ¿Y cuál es el negocio? Que están tan ocupados. Recuerde que está llamando a los que están dentro de la iglesia. Y Jesucristo llama especialmente a los líderes, los que guían el rebaño, los que tienen a su cargo las ovejas. A ellos es que llama. Y ellos son los que están ocupados en su labranza y en su negocio. ¿Cuál es la labranza, apreciados hermanos? ¿Cuál es la labranza? Vamos un momento a 1 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 9. 1 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 9 nos dice esto. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quiénes son esos nosotros? Los líderes, los pastores, los ancianos, los líderes. ¿Ellos son qué? Colaboradores de Dios.
Y vosotros, o sea, la congregación, sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es la labranza? Que están tan ocupados. La membresía de la iglesia. Esa es la labranza. ¿Y por qué dice que están ocupados en la labranza? ¿Acaso están atendiendo las ovejas con mucho cariño, con mucho? No, no, porque entonces entonces fueran a las bodas del Cordero. Pero dice que no van porque están ocupados. Y se van a su labranza, allí a la congregación. Y los otros se van a sus negocios. ¿Cuáles son los negocios hoy en día? De los líderes. Está hablando de a los líderes. ¿Cuál es el negocio de los líderes? Las iglesias. ¿No es que las iglesias las tienen convertidas en grandes negocios? ¿Y por qué están ocupados en la labranza? Porque colocan la labranza, o sea, la feligresía, los miembros, los colocan a trabajar para que aumenten y crezca el negocio. Y en eso están ocupados. En eso están ocupados. Entonces, allí están estos líderes ocupados organizando a la congregación, a los creyentes. Mire, hay que hacer esto, hay que ir a esto, hay que evangelizar aquí así, hay que decir así, hay que convencer, hay que traer para que el negocio crezca, para que la iglesia aumente. Pero no están enseñando el Evangelio de Cristo como es, sino están aumentando el caudal que recogen cada semana. Y por eso están ocupados y no pueden oír el llamado que Cristo Jesús está haciendo a las bodas del Cordero. No es que Jesucristo llama, pero Jesucristo no le satisface que tengan las iglesias por negocio, para recoger dinero. Vayamos un momento a Juan, el capítulo 2, y los versículos del 13 hasta el 16 vamos a leer. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesucristo se indigna de que hagan de la iglesia un negocio. Le da indignación. Y es que eso es loable. ¿Cómo cree que Jesucristo está mirando hoy en día las iglesias? ¿Saben una cosa? En el nuevo pacto no se debe pedir diezmos. Y lo único que se debe pedir es una ofrenda voluntaria. Una sola ofrenda voluntaria.
lo que cada uno ponga en su corazón dar. Pero ¿cuántas ofrendas piden? ¿Y cuántas cosas exigen? Aparte que el diezmo obligatorio. El diezmo obligatorio era para el pueblo de Israel. Pero porque a una tribu no se le dio tierra, no iban a trabajar, porque estaban dedicados todos a las labores del templo, esa tribu, la tribu de Leví. Por eso las otras 11 tribus debían diezmar, porque con ese diezmo se sostenían y sostenían a sus familias para ellos ocuparse en las labores del templo. Pero hoy no tenemos templo. Nuestro templo está en el cielo y allá ministra el Señor Jesucristo y Él no nos está exigiendo nada. Tampoco tenemos levitas, porque en el Nuevo Testamento no encuentra ninguno, me puede mostrar que Jesucristo enviaba a pedir los diezmos o que haya enseñado que hay que pedir los diezmos. Tampoco los discípulos pidieron diezmos. Muéstrenme en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si se pidió diezmo o se estableció diezmo en alguna parte. No se estableció diezmos. Pero hoy, ¿qué hacen? Hoy amedrantan a la gente diciéndole que si no diezma puntualmente va a recibir castigo de Dios. Y entonces la gente, para evitar, le dicen que está robando a Dios, y para evitar eso, tome, lleve y recojan. ¿No es eso un negocio lucrativo, por cierto? Están ocupados en los negocios y los otros en la labranza, o sea, en la congregación. Lo leímos en 1 Corintios. La congregación es la labranza de Dios, pero colocan la labranza a trabajar para hacer más. ¿Y saben qué? Siempre en las iglesias grandes, donde hay bastantes miembros, hay un grupito, y aún en las pequeñas, siempre hay un grupito, pequeño pero lo hay. Un grupo que solo quiere saber de Cristo Jesús, que solo quiere oír en las predicaciones a Cristo, predicar de Cristo, que solo quiere estudiar la Biblia, que el tanto libro no, porque tanto libro embota la mente y quita el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Entonces hay un grupito allí que como que no se mezcla mucho con los otros. Y ese grupito cada vez lo van desechando más. ¿Por qué? Porque dicen, esos no nos sirven. Esos no colaboran aquí. Esos no traen gente y plata. No nos sirve. Y los van desechando. ¿Y saben qué? Ese grupito es el remanente que Dios tiene en las iglesias. Ese grupito desechado por los líderes es los que realmente están siguiendo la palabra de Dios y están siguiendo a Cristo, y Cristo los conoce. Y a ellos es que están llamando, salgan de ahí. Y los demás, ¿qué? Los demás, desgraciadamente, llegará el día cuando el Señor viene, y entonces saldrán a decir, ay Señor, si en tu nombre hicimos todo, y en su nombre oramos, y en su nombre predicamos. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, no os conozco.
Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no es maldad estafar, claro que sí. ¿Ahí hay justicia? No, no hay justicia. Y saben que la preparación de la novia para recibir al novio que viene a llevarla es que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, y que ese lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 7 y 8. Pero estafar a un creyente, ¿esos son acciones justas de los santos? La justicia tiene que verse adentro y afuera de las iglesias. Adentro especialmente, pero y afuera también, con toda la gente que trate uno, debe uno ser justo, obrar la justicia, darle a cada uno lo que le corresponde, tomar solamente lo que es justo del salario, lo que tenga que ser, pero lo que es y nada más. Porque la congregación de los justos es la que va al cielo. Los demás se van quedando. Versículo 6. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Oigan lo que pasa y lo que les espera a aquellos que no quieren entender la palabra de Dios. Aquellos que se van tras el humanismo, que se van tras el mundo. Hay congregaciones donde predican más de cómo vivir en el mundo holgadamente, con bienestar, con cosas, de todo. Fama, a la moda. Y dice, no, es que como el mundo va progresando y todo va cambiando, pues la iglesia también tiene que ir cambiando y entonces todo va a la par. No. Lo que es de Dios no cambia. Lo que Dios ha establecido, eso permanece para siempre, porque Dios es eterno y lo que Él establece es para siempre. Y el que quiere seguir a Dios y el que ama a Dios debe adaptarse a lo que Dios estableció. No podemos imponer nuestro criterio a Dios. No podemos establecernos en el mundo de la mejor manera porque Dios te dice, apártate del mundo. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces es para que nos demos cuenta si estamos obrando bien o estamos obrando mal. ¿Qué estamos predicando? ¿Estamos muy ocupados en el negocio de la iglesia? ¿La iglesia es un negocio? Veamos muy bien y comparemos con la palabra de Dios. Comparemos con lo que se enseña Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Lo que enseñan los apóstoles de Jesucristo. Comparen bien. Comparen la iglesia, su iglesia, con la iglesia apostólica que fundaron los apóstoles unos 70 años después que Cristo ascendió al cielo. Esa misma iglesia tiene que existir hoy en el mundo. Una iglesia con esas mismas características de la iglesia
estudie el Nuevo Testamento, estúdielo, lo invito a que lo estudie, es por su bien y por su salvación. Estúdielo y compare primeramente su vida con lo que enseña la Biblia y con lo que te enseñan en su congregación. Compare. Pero estudie muy bien la Biblia, pidiendo al Espíritu Santo en oración y ruego y ayuno, que te dé entendimiento para comprender la palabra de Dios por la parte espiritual. Porque el que no entiende lo espiritual, no puede entender la palabra de Dios, no puede conocer a Dios, y el que no conoce a Dios, no puede ir al cielo. El que no conoce lo espiritual no puede ir a un reino espiritual. Eso es por lógica. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿A dónde nos está mandando el Señor Jesucristo ahora? Él está llamando a la puerta de las congregaciones y también nos envía, los que seamos aptos, a la salida de los caminos. ¿Cuáles son los caminos? Toda y cada una de las iglesias dice que es un camino al cielo. Pero no nos damos cuenta si es el camino ancho, que es lo más probable. ¿Y dónde lo lleva el camino ancho? A la perdición. A la salida de esos caminos nos está enviando a llamar a cuantos oigan la voz, a cuantos escuchen la verdad, a cuantos hallemos, para que salgan y formemos un pueblo preparado, justo, vestido de lino fino y resplandeciente. Porque ese pueblo se tiene que preparar para recibir al novio que viene a llevarnos, al Cordero de Dios, a Jesucristo el justo. Pero Él viene a llevar a los justos. Entonces, nuestro deber como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, es prepararnos en el conocimiento de Dios, es prepararnos a través de la Escritura para conocer a Dios, para que conociendo a Dios podamos ir a la salida de los caminos e invitar a los que han de ser salvos. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que conocer lo espiritual para llamar a las personas a ser espirituales. Porque si uno no está bien, pues va a llamar a otros a la perdición, entonces no tiene ninguna gracia. Así están llenando iglesias, pero es para negocio. Eso no es gracia para Dios. Entonces tenemos que prepararnos con el estudio de la palabra de Dios. Ya dejemos tanto libro, tanto humanismo, y volvámonos a la palabra de Dios. Porque aquí, en la palabra de Dios, está todo lo necesario para ser salvo. No necesita acudir a otro montón de libros, no. Aquí, un solo libro. Un solo libro con 66 libros. Ahí está todo lo necesario para que seamos salvos.
Solo estúdielo, pero tiene que ser con la dirección del Espíritu Santo para poder entender su palabra por la parte espiritual, y entonces tú se darás cuenta de la verdad, porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y cuando tú seas guiado a toda verdad, entonces la verdad te hace libre. ¿Libre de qué? De estar siendo explotado en esas congregaciones que son negocios. Versículo número 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿A cuántos llevaron? ¿Y todos estaban santitos? Dice que invitaron a buenos y malos. A buenos y malos. Entonces usted me dirá, si ve que ahí llevaron a buenos y malos y llenaron las bodas, entonces podemos ir como estamos. ¿Qué necesidad de ponernos a prepararnos y que a orar y que a ayunar? ¿Quién dijo? Vea, ahí está diciendo. Pero hay que leer los otros 2 versículos que siguen. Porque no es como parece. No es que van a entrar al cielo buenos y malos y así, nada más. Sigamos leyendo, el versículo 11 y el 12. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. El rey nos va a echar un vistazo. El rey nos va a examinar. No nos va a llevar así como así, que porque fueron y recogieron buenos y malos. Tenemos que todos proceder a la preparación. Proceder a vestirnos con vestidos de boda. ¿Cuál es el vestido de boda? Otra vez vamos a Apocalipsis 19, 7 y 8. A la novia se le ha dado que se vista de vino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Si no te pones, si no eres justo, si no hace un cambio, si no hay una transformación en su vida, si no nace de nuevo, aunque se entrara colado, lo echan para afuera otra vez. Allá no van a entrar colados. Entonces hay que prepararse. Es necesaria una preparación hecha a conciencia, con verdad, con todo lo que sea necesario dejarlo. Lo que aquí sea necesario tomarlo. Pero la preparación hay que hacerla. No podemos entrar allá de cualquier manera, no. Tenemos que tener un vestido de bodas. Un vestido de bodas. La justicia, Dios ama la justicia. Hay un versículo que dice que Dios ama la justicia en el libro del Salmos. Dios es justo y va a llevar a los justos. Por eso, mucho cuidado con la explotación. El versículo 13.
Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Terrible que uno quiera entrar allá y que ya esté como que muy cerquita y que le digan: no, usted eche para atrás, usted vaya hacia el mundo. Aquí cuando habla de las tinieblas de afuera, ese es el mundo, donde hay ceguera espiritual, tinieblas. Entonces, que le digan: no, usted vaya hacia el mundo porque no se preparó. Terrible. Eso es terrible. Uno mientras está y tiene de todo y vive bien, lee estas cosas y las pasa desapercibidas y como que eso no es nada. Pero el que quiera la salvación debe prepararse. El que quiera la salvación debe tomar en serio las cosas de Dios. El que quiere ser salvo tiene que estudiar la Biblia, tiene que orar y tiene que hacer ayunos, porque en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Yo lo digo por experiencia, el ayuno es lo mejor que puede uno hacer y dar a Dios, y que Dios lo recibe porque inmediatamente uno siente el entendimiento que el Espíritu Santo le da a uno del Evangelio de Cristo en lo espiritual. Uno lo siente. Es maravilloso. Yo los invito a que hagan esto. Es preparación. Es por el bien de todos ustedes. Es por el bien que yo os digo: preparémonos. El tiempo está corto. De un momento a otro va a venir el Señor. No lo dudemos. Es tiempo de prepararnos antes de que se acabe el tiempo de gracia. Cuando Cristo Jesús, aún antes de venir, el tiempo de gracia se acaba. Y entonces ya no hay tiempo para prepararnos ni para nada. Nos perdemos. Y cuando venga Jesucristo, Él no va a abrir el libro de la vida para anotar más nombres, no. Sino solamente se lleva a los que tenga anotados sus nombres en el libro de la vida. Porque Él viene con el libro de la vida para llevar los que tengan sus nombres ahí. Y ya no mete más. La preparación es ahora, antes de que Jesucristo se levante del templo y se venga por su pueblo. Apreciados, yo les invito a que seamos salvos. Es fácil. Cristo Jesús lo pagó todo. Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí. Sus pecados están pagados, están pagos. Tú no tienes que pagar. Solo hacer un acto de arrepentimiento y bautizarse con inmersión para que sean sepultados sus pecados. Ese hombre viejo, esa mujer vieja que con toda su vida pasada es sepultada, y cuando sale del agua nace para una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. De ahí en adelante comienza la preparación para recibir el Espíritu Santo, o lo que yo llamo el bautismo del Espíritu Santo, que es lo mismo. Pero eso no se recibe sin una preparación. Hay muchos que creen que es rezar una oración ahí que con fervor y que ya con eso van a recibir el Espíritu Santo. No. O que hacen una semana de oración en la iglesia y
y que entonces por la semana de oración la iglesia ya va a venir el Espíritu Santo a todos los de la iglesia. No, eso no es así. Cada uno individualmente debe prepararse, estudiando muchas veces el Nuevo Testamento y comparando su vida con lo que Cristo Jesús te enseña, con lo que Cristo Jesús te dice que debe hacer y lo que no debe hacer, lo que debe ser. Es así como se preparas para recibir el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo trabaje contigo, tienes que apartarse del mal y esa decisión debes tomarla con seriedad. Porque solo tú sabes qué mal hay en ti. Y al estudiarle la palabra de Dios, al estudiar el Nuevo Testamento y darse de cuenta lo que Cristo Jesús pide y quiere de ti, entonces tú puedes comparar tu vida con lo que Cristo te habla. Y si está de acuerdo, alabado sea el Señor, estás bien. Pero si en algo está fallando, eso hay que remediarlo de una. Hay que dejar lo que haya que dejar aunque te guste. Por eso, el bautismo del Espíritu Santo, muchas veces hay fuego. Ese fuego representa el dolor que se siente de que haya que dejar de lado algo que te gusta, algo que está acostumbrado a hacer, algo que ha hecho siempre porque sus padres lo hicieron, porque sus abuelos lo hicieron. Entonces, eso que hay que cambiar eso, que hay que dejar eso, qué dolor. Pues sí duele, pero hay que hacerlo, porque más grandioso es la salvación. Y el versículo 14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Las congregaciones están llenas. Hay iglesias con miles de miembros. Muchos han sido llamados. Toda esa gente que está en las congregaciones han sido llamadas. Son las que les dio la invitación para las bodas del Cordero. Todos ellos recibieron la invitación para las bodas y vinieron y están en las congregaciones. Lastimosamente los líderes, los que dirigen, no se han consagrado, no se han pegado a la palabra de Dios, sino que han puesto humanismo, libros, por delante de la palabra de Dios. Y eso aparta al creyente del estudio de la palabra de Dios. Y todo lo que aparte a un alma de la palabra de Dios es satánico. Porque Satanás, esa es su labor. Hacer que no se lea la palabra de Dios. Que no ore ni ayune de corazón. No es la oración que se hace allá en el templo cuando vas, en la iglesia. No. Es tú a solas con Dios. Es tú derramando su corazón a Dios. Porque en su mente ya tiene lo que has estudiado. Ya tiene almacenadas en su mente la palabra de Dios. Ahora tienes que ofrecer ayuno y oración para que el Espíritu Santo le revele la verdad de lo espiritual. Porque el conocimiento de lo espiritual es lo que te sirve. Porque Dios es espíritu. Y si tú conoces a Dios es porque conoces lo espiritual. Y eres espiritual. Si no eres espiritual, no tiene conocimiento de lo espiritual, no conoce a Dios. Y el Señor dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? ¿De quién? De Dios. Entonces, como muchos han sido llamados, y la palabra dice, pocos son los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Jesús está a la puerta de la congregación, de la iglesia, llamando.
y el que oiga su voz y atienda a su voz, ese es uno de los escogidos. El que oiga la voz de Jesucristo, plasmada en este libro sagrado, y atienda, obedezca, crea. Todo el que cree y obedece, ese se salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo lo aman mucho y lo repiten mucho y se lo aprenden de memoria. Yo también me lo aprendí de memoria. Pero ¿saben? Le hacen énfasis solo a la primera parte. De tal manera ama Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa es la parte bonita. Si ve que Dios ama al mundo muchísimo, no le importó su Hijo, más le importa a nosotros, y eso es verdad. Pero hay una condición. Hay una condición. Para que todo aquel que en él cree, y esa es la partecita que casi no le hacen énfasis. Hay que creer en Jesucristo. En Jesucristo. En el tema pasado de la iglesia La Odisea, el Señor Jesucristo dice, de mí compren oro refinado en fuego, de mí, no de otro. De ese que se llama el iluminado, de ese que se hace llamar apóstol, de ese que se hace llamar profeta, no. Es de Cristo que tienes que comprar el oro, es que tienes que comprar las vestiduras blancas, es que tienes que comprar el colirio para ver. Es de Cristo, es a Cristo a quien hay que ir, porque Él es el todo para nuestra salvación. Y Él nos dijo aquí, en este libro sagrado, todo lo necesario para salvarnos. No necesitas ir a más lecturas de libros porque eso es humanismo. Todo libro escrito que no sea la Biblia es escrito por humanos. Humanismo llamo eso. Y yo con toda seguridad les digo que en este tiempo tenemos que dejar el humanismo para volver a la Biblia y así, por medio de su palabra, volver a Cristo. Porque quiero decirles que en la mayoría de las congregaciones, por no decir que en todas, se están muy alejados de Cristo. Se han dejado de lado a Cristo. Con razón, profetizó la iglesia La Odisea que a Cristo lo echaron para afuera de las iglesias. Porque está afuera llamando a la puerta. No está adentro. Y no es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo debe estar adentro. Es el principal. Es a quien se exalta todas las veces que se predica un culto. Es a Cristo en quien hay que exaltar. Es a Cristo a quien hay que presentar al mundo. Pero las iglesias lo echaron para afuera. Y Cristo Jesús está llamando a la puerta de la iglesia. Para ver si alguno de los que están adentro oyen y salen de ahí. Para formar un pueblo que se arrepienta de corazón
que vuelva a la Biblia, que siga a Jesucristo en verdad, que adore a Dios en espíritu y en verdad. Ese pueblo se ha de levantar y ojalá mis ojos lo vean antes de que se cierren. Porque este es el último tiempo y ese pueblo se ha de levantar. Porque de lo contrario se cumplirá la profecía que Cristo Jesús mismo dijo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oiga, pero yo veo congregaciones de miles y iglesias que son millones y millones los que están en cada iglesia. Y Jesucristo dijo, ¿y hallaré fe en la tierra cuando venga por segunda vez? ¿Eso qué quiere decir? ¿Están muy bien esas congregaciones? Está afuera Jesucristo llamando por si algunos oyen y salen de allá. Yo les invito a que formemos parte de ese pueblo que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente. Que formemos parte de ese pueblo que si no lo hay, porque lo más seguro es que no lo hay, que lo formemos hoy, levantando a Cristo en alto, exaltándole, predicando al mundo de Él, no conformismos, sino presentando al mundo a Cristo nuestro Salvador, porque Él sí viene, pero por los justos, por los que se han preparado, por los que con fe y con amor han decidido apartarse del mundo, apartarse de todo mal, limpiar su mente de todo pensamiento pecaminoso, para que el Espíritu Santo haga morada en ese corazón y entonces te pueda guiar a toda la verdad y la verdad te hace libre y la justicia estará en su corazón y la santa ley de Dios será una delicia cada día en su corazón. Permítame terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Heme aquí, Señor, y he aquí tu pueblo, los caminos, tanta gente engañada, Señor. Por favor, sigue llamando y que el Espíritu Santo haga salir y haga guiar de todas las iglesias y de todos los caminos y del mundo, traiga, Señor, los que han de ser salvos y forme su pueblo, un pueblo santificado con tu palabra y bendecido y perdonado y vestido de las acciones justas de los santos. Gracias, Padre, por escucharnos. Todo lo pido y esto lo hago en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.